Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva sesión de este programa de Educación para la Salud, ¿Quién dijo miedo? Como sabéis, ya llevamos varias semanas, varios meses y ya pues esto va adquiriendo un rodaje importante. De tal manera que hemos decidido pues grabar una sesión novedosa, ¿eh? Aunque ya no es tan novedosa porque llevamos varios años tratando ya sobre este asunto, y para ello contamos hoy con una excelente persona y una profesional como la copa de un pino, Carmen González Carreño. Carmen González es una enfermera asturiana, diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Asturias en Oviedo, y es especialista en cuidados intensivos y en emergencias sanitarias. Es una persona que ha estado curtida en mil y una batallas, ¿eh? Hasta el año 2008 trabajó en el servicio de urgencia del Hospital de Avilés, con lo cual os podéis imaginar la cantidad de cuadros que ha visto, sobre todo en relación a esos productos que venimos utilizando, que habéis venido utilizando durante mucho tiempo. Ha sido responsable de Educación para la Salud en su área y desde el 2010 pues, es responsable de la unidad especializada en tabaquismo del área sanitaria de Avilés, en Asturias. En el 2011 empezó a ser compañera de máster en el PIUFET, hizo el PIUFET, y es actualmente representante de la Sociedad de Enfermería Familiar y Comunitaria, la FAECAP, en el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, donde ella ocupa el cargo de vicepresidenta segunda, es decir, estamos con una primera espada a nivel nacional. Y es miembro de la red de centros libres de humo en Asturias, y también es profesora colaboradora de la unidad docente de la enfermería comunitaria y familiar. Así, Carmen, pues es una de las personas más indicadas ahora mismo para hablarnos de este tema, de estas nuevas formas de fumar, ¿no? Nos contará probablemente qué son estos dispositivos, cuántos tipos de dispositivos podemos haber, cuántas denominaciones hay. Veremos que hablamos de dispositivos liberadores de nicotina, hablamos de cigarrillos electrónicos, hablamos de vapeadores y muchas veces no sabemos casi de qué estamos hablando. Pues ya un poco nos va a contar qué son, para qué sirven, cuáles son sus partes o cuáles son sus funciones, ¿no? Y probablemente pues también nos cuente algo de la epidemiología, de qué hay en relación al consumo de todas estas sustancias, ¿no? Que podemos decir que el 52% de las personas que lo usan, pues ya nos dicen que no les sirven para dejar de fumar. Y muchos de vosotros sois conscientes de que habéis tenido experiencias con estos dispositivos y que no os han servido para dejar de fumar. Y muchos de vosotros sabéis también que habéis convertido en lo que nosotros llamamos los consumidores duales, es decir, que usáis tabaco y seguís usando estos productos. Bueno, pues todo eso yo creo que Carmen nos puede hablar de ello, de su seguridad, de si son seguros, si son productos que podamos recomendar para dejar de fumar o simplemente esto es un producto de consumo más. Desde tu profesión como enfermera en esta pandemia, que tenéis un trabajo sobreañadido en todo nuestro país, pues, por así decirlo, en todo el mundo, las enfermeras estáis ahí en primera, de la primera línea, ¿no? Es decir, sois los que estáis soportando mucha presión asistencial, y por eso te doy las gracias una y mil veces, ¿eh? Muchas gracias, y sobre todo por emplear parte de tu tiempo libre en poder ayudar a estas personas que desde el programa ¿Quién dijo miedo? Estamos intentando ayudar. Así que cuando quieras puedes contarnos lo que tú tengas a bien de estos nuevos productos del tabaco. Bienvenida y adelante.
La avalancha de productos novedosos impulsados por la industria tabacalera genera mucha confusión y preguntas por parte de la ciudadanía. Voy a intentar poner un poco de luz a este tema y en vez de hablar de productos novedosos, más bien haré hincapié en la vieja estrategia de la industria tabacalera a lo largo de la historia de ir lavando la cara a sus productos, haciéndolos más atractivos a sus clientes y potenciales clientes, nuestros adolescentes y jóvenes. Siempre han existido en el mercado diferentes presentaciones para consumir tabaco, entre ellas tabaco de liar, tabaco molido o rape, seco para esnifar o húmedo para mascar, puros, pipas de agua, incluso aquellas formas que no arden para ser consumidas y presentan por ello menos número de sustancias cancerígenas, presentan alta toxicidad, producen adicción y enfermedad, por lo que no hacen de su consumo un consumo seguro. En esta ocasión vamos a hablar de la evolución de los cigarrillos convencionales que suponen el 96% de ventas de tabaco. Para comprender el porqué de la aparición de los cigarrillos electrónicos y la intención de la industria que los promociona, debemos conocer su trayectoria a lo largo de la historia, que trataré de resumir. El tabaco tuvo su origen en América y fue introducido en Europa en el siglo XV por las expediciones de Cristóbal Colón. En principio, los cigarrillos eran elaborados a mano enrollando tabaco picado en una hoja de papel. Fue en el siglo XIX, con la Revolución Industrial, junto a la invención de los fósforos o cerillas y con la creación por James Boursac de una máquina para elaborar cigarrillos, cuando se aumentó la producción de cigarrillos, pues la máquina era capaz de producir 200 cigarrillos a la hora, hecho que abarató su producción e hizo más asequible dicho producto a toda la población. Y su consumo se fue extendiendo en todo el mundo. Incremento patente tras la Primera Guerra Mundial, en la que se incluyen en las raciones de comida a los soldados de los diferentes ejércitos cigarrillos para mantenerlos más alerta. Al acabar la guerra, los supervivientes volvieron a sus casas siendo adictos. Época también en que se inició el marketing dirigido expresamente al consumo de mujeres. En los años 30 comienza a aparecer las primeras evidencias científicas de la toxicidad del tabaco y fue un médico alemán, Fritz Licking, el que empezó a publicar artículos y tratados sobre la relación del consumo de tabaco y el carcinoma de pulmón y la relación existente entre el mayor consumo de tabaco y la probabilidad de morir por cáncer de pulmón. Es el primero también en hablar del tabaquismo pasivo o daño producido en las personas no fumadoras expuestas al humo ambiental del tabaco. Ante el conocimiento social sobre la toxicidad del tabaco que se iba difundiendo, la industria reacciona creando el filtro, elaborado con acetato de celulosa, vendiendo el mensaje que dicho filtro frenaría el alquitrán y sustancias tóxicas que los científicos asociaban al cáncer de pulmón. Así, las diferentes compañías de tabaco crearon su propio filtro, incorporándolo a sus marcas y compitiendo entre ellas al mejor filtro. Su estrategia de marketing fue utilizar el mensaje de si deseas fumar más saludablemente, pásate al cigarrillo con filtro y utilizar sanitarios para promocionar su uso y así transmitir la bondad de los nuevos cigarrillos. En los años 50 fueron los ingleses Richard Doll, médico y matemático, y Brandon Hill, epidemiólogo y estadístico, quienes siguiendo durante casi 5 años a una población de 40.000 médicos, fueron concluyendo que la mortalidad de los fumadores de cigarrillos era considerablemente mayor, hasta 24 veces más que los no fumadores.
No obstante, los cigarrillos con filtro siguen matando a la mitad de aquellos que los fuman y causando enfermedad en muchos otros. La persona fumadora había abandonado el cigarrillo sin filtro en razón de un riesgo reducido para la salud. Reacción de la industria tabacalera. El 4 de enero de 1954 se publica en más de 400 periódicos americanos un anuncio de página completa titulado Una declaración sincera. El texto afirma que no hay prueba alguna que indique que el consumo de cigarrillos sea una de las causas del cáncer de pulmón, el cual, dicen, podría ser causado por muchos otros aspectos de la vida moderna. La publicación en 1994 de los documentos secretos de la industria mostró que estas afirmaciones no eran fruto de la ignorancia, sabían que eran falsas. Fueron un intento deliberado de engañar a los consumidores de cigarrillos para mantener un negocio que sabían que era letal. Y anuncian la creación del Consejo para la Investigación del Tabaco, financiando a miles de investigadores en los últimos 60 años para poner en duda la evidencia científica publicada y contrarrestar en los medios de comunicación los hallazgos sobre tabaco y enfermedad. En los años 70, la industria presenta en el mercado un nuevo producto, los cigarrillos light, con el mensaje de bajos en nicotina y alquitrán. Otro disfraz de más saludable. Y todas las compañías incorporaron la presentación light a sus propias marcas, dirigiendo la publicidad especialmente a las mujeres y a aquellas personas preocupadas por su salud. Pero cuando elaboraron los cigarrillos light, en el papel del filtro añadieron unas perforaciones de ventilación más, para engañar a la máquina fumadora, que simula inhalaciones o las caladas que se dan a un cigarrillo y que trata de medir la cantidad de nicotina, alquitrán y monóxido de carbono que inhala una persona fumadora, por lo que el engaño estaba servido. Los cigarrillos bajos en nicotina y alquitrán eran falsos, eran los cigarrillos de siempre. Esta es la máquina fumadora. Mide la nicotina, el alquitrán y el monóxido de carbono. Fijaros por dónde sujeta la máquina el cigarrillo y sobre todo hasta dónde. Quedando fuera alguna hilera de perforaciones, se trataba de engañar a dicha máquina y así los valores medidos eran inferiores a los reales. Si la persona fumadora de dichos cigarrillos tapaba con sus labios los agujeros o perforaciones del filtro, inhalaban las mismas cantidades de nicotina y alquitrán que con los cigarrillos convencionales, por lo que fue un engaño. Así, en el 2001, una directiva del Parlamento y Consejo Europeo prohibió a las empresas tabaqueras usar la etiqueta de light. Durante más de 20 años se suman más estudios científicos que determinan que la mitad de las personas que fuman mueren prematuramente por enfermedades ocasionadas por el tabaco. Evidencias que relacionan el consumo de tabaco con el EPOC, otros cánceres, además del pulmón, el daño cardiovascular, el daño en el feto en la mujer embarazada. El consumo de tabaco así fue decayendo en los países desarrollados, pero los gastos publicitarios de la industria del tabaco se triplicaron. La industria decide permanecer en el negocio y hacerlo prosperar, tomando la decisión de ocultar intencionalmente los riesgos que conlleva el consumo de cigarrillos. Se reintroduce la marca de Marlboro con el hombre Marlboro, icono de masculinidad, fuerte, independiente, con vida al aire libre, experimentado, personaje que va evolucionando, terminando siendo el cowboy que muchos conocimos. El 14 de abril de 1994, en una sesión ampliamente difundida por los medios de comunicación social,
Los ejecutivos de las 7 empresas tabaqueras más importantes de Estados Unidos declaran bajo juramento ante una subcomisión del Congreso que, en su opinión, la nicotina no es adictiva y que no manipulan el contenido en nicotina de los cigarrillos, lo que acabó siendo su perdición cuando se filtraron poco después los documentos internos de la industria. Declaración que fue su perdición, pues al mes de realizada son conocidos documentos internos de la industria enviados por un antiguo empleado al profesor Stanton Glass. Este profesor del Instituto de Políticas de Salud de la Universidad de California en San Francisco recibe un paquete que contiene 4.000 páginas de dichos documentos. Es un profesor popular porque escribió y produjo los documentales sobre tabaquismo pasivo y sobre cómo crear espacios libres de humo. En julio de 1995, la Biblioteca de la Universidad de California difundió libremente en Internet todos los documentos. En dichos documentos se comprueba que la industria era plenamente consciente de la toxicidad del tabaco y de la naturaleza adictiva de la nicotina. Su principal estrategia era mentir y ocultarla. Así, películas como Gracias por fumar, La industria y El dilema recogen los esfuerzos que debían de hacer las personas encargadas de relaciones públicas de dichas empresas en esa época e incluso actualmente. ¿Alguna vez habéis encontrado dentro de una cajetilla de tabaco su prospecto? Todos los productos de consumo humano envasado tienen la obligación de declarar y difundir sus componentes. Ejemplo, cualquier medicamento, un paquete de galletas o cualquier alimento envasado. Las personas fumadoras son víctimas de un engaño y una manipulación, pues se les ha ocultado los verdaderos componentes del cigarrillo y del humo inhalado en cada calada. Ha llevado más de medio siglo identificar los componentes del cigarrillo y del humo que emite al arder. En el humo del tabaco se han identificado más de 4.700 componentes químicos, la mitad presente ya en las hojas de la planta. La otra mitad son creadas por reacciones químicas al quemarse el tabaco. Casi 70 compuestos constituyentes del humo del tabaco han sido identificados como carcinógenos. Se han identificado más de 600 aditivos, los cuales suponen el 10% del peso del cigarrillo, cuya función es facilitar la liberación de la nicotina y aumentar su absorción multiplicando su potencial adición, modificar su sabor mejorándolo y ocultar y camuflar el olor del humo de los cigarrillos. Algunos son añadidos para que el cigarrillo arda mejor. Otros, con fuerte olor, son añadidos para camuflar el olor y mejorar su sabor. También contiene aditivos aprobados por su ingestión en el estómago, como el café y el azúcar y la vainilla. Otras estrategias de la industria, además de ocultar a la opinión pública la toxicidad del consumo de tabaco, es desacreditar a la Organización Mundial de la Salud e influir en gobiernos para frenar la aplicación de las medidas que frenen la epidemia del tabaquismo. Su objetivo es el negocio de la nicotina. Captar adolescentes, convertirlos en adictos rápidamente para asegurar nuevas generaciones de clientes, que sustituyan así a los adultos que dejan de fumar o bien aquellos que enferman o mueren. En resumen, la estrategia es comprar tiempo sembrando dudas. Debemos proteger a nuestros hijos e hijas o a nuestros nietos y nietas de las viejas estrategias de la industria tabacalera.
Vamos a ver productos que oferta la industria como alternativa a los cigarrillos convencionales. El incremento en la percepción de riesgo asociado al consumo de tabaco, la aplicación de espacios libres de humo y la pérdida de la credibilidad de la industria tabaquera ha obligado a esta a reinventarse, aparentando en las sociedades occidentales que se desliga de los cigarrillos convencionales. Así ha desarrollado o adquirido nuevos productos para mantenerse en el mercado. Son los denominados nuevos productos por calentamiento. La industria se hace con la mayoría de las patentes de cigarrillos electrónicos y desarrolla nuevos dispositivos. Actualmente afirma invertir miles de millones anuales en estos nuevos productos. Aunque ya existen patentes de cigarrillos electrónicos desde 1963, no es hasta el 2004 cuando el creado por un farmacéutico chino, el Honglik, es el primero que logra aproximarse a la experiencia del cigarrillo convencional y es el primero que alcanza éxito comercial. Las compañías tabaqueras se hacen con la mayoría de todas estas patentes y siguen desarrollando en la búsqueda de nuevos dispositivos. La búsqueda de productos de tabaco o mecanismos de liberación de nicotina menos tóxicos fue dando lugar en la última década a toda una serie de productos en los que en vez de una combustión se emplea un calentamiento mediante un sistema electrónico. Uno de los problemas a los que nos enfrentamos al analizar estos productos es la continua evolución que están mostrando desde su comercialización. Esa evolución está consiguiendo que los usuarios cada vez estén más enganchados a la nicotina, lo que buscan las empresas que los venden, que es precisamente fidelizar a sus clientes. Y veremos los productos de tabaco calentado y los sistemas electrónicos de administración de nicotina, los vaporizadores y cigarrillos electrónicos. Los productos de tabaco calentado, estos productos utilizan una unidad de tabaco, una carga de tabaco que tiene la forma de cilindro parecido a un cigarrillo. Se introduce en un dispositivo electrónico diseñado para calentarlo y generar el aerosol. Esas unidades de tabaco se llaman HET en el caso de IQOS y NEO en caso de GLU. Esta unidad de tabaco está tratada con propilenglicol y glicerina para permitir la vaporización de la nicotina y otras sustancias. Este tabaco es calentado a una temperatura inferior a 600 grados. Su uso se asemeja al uso de los cigarrillos convencionales. Los dispositivos de tabaco calentado son igual de tóxicos que los cigarrillos normales, ya que contienen una cantidad de nicotina similar e igual de adictivos para quienes lo consumen, por lo que no sirven de ayuda para abandonar el hábito del tabaco. Son productos regulados al igual que los cigarrillos convencionales. Los vaporizadores son productos cuya función es vaporizar sabores y aromas de hierbas, especias y aceites esenciales, pero también pueden ser usados con tabaco o marihuana. Estas sustancias vaporizadas son inhaladas por el usuario de manera similar, como ocurre con los cigarrillos electrónicos. Hay dispositivos de mesa y otros más similares a los cigarrillos electrónicos. Actualmente ya contamos con 4 generaciones diferentes de cigarrillos electrónicos en el mercado. La primera generación, que veis a la izquierda, es aproximadamente del mismo tamaño, pero más pesado que un cigarrillo convencional. Al final del dispositivo está presente una luz LED que se enciende al inhalar, lo que permite controlar su uso. La segunda generación generalmente tiene la apariencia de un bolígrafo o un puntero láser y es considerablemente más grande que un cigarro. Tiene un botón de fuego que debe presionarse manualmente durante la inhalación. Tiene una batería que puede proporcionar energía de uso para un día o dos. Algunos permiten al usuario ajustar el voltaje con la ayuda de 2 botones pequeños o girando la base de la batería.
La tercera generación está disponible en varios tamaños y formas diferentes, como veis. El elemento principal es un mod, la fuente de energía, y hay dos tipos de mod, uno más mecánico con un botón de disparo, un compartimento de batería y un conector. Y hay un mod regulado que presenta un hardware que permite al usuario también cambiar el voltaje o la salida en vatios. La cuarta generación sería un dispositivo desarrollado, potente, avanzado, innovador, que presenta junto al hardware para cambiar el voltaje o la salida de vatios, también presenta un mod con control automático o de temperatura y la capacidad de manejar resistencias muy bajas llamadas sub-ohmios. La estructura en común consta de tres partes que se ensamblan. Por una parte la batería, el atomizador y el cartucho. En la mayoría de los dispositivos el cartucho es recargable, aunque también se puede cambiar por otro. En algunos casos cada cartucho equivale a unas 300 caladas, lo que representa unos 20 cigarrillos, pero al depender de la forma individual y de la intensidad y frecuencia de la inhalación, es difícil calcular la cantidad de nicotina que se puede llegar a consumir o absorber. Este es el caso del Juul, uno de los cigarrillos electrónicos con mayor venta en Estados Unidos. Es una marca vinculada a Philip Morris, fue lanzado en el mercado en el 2015 y es similar a un pendrive, como podéis ver. Está compuesto por el dispositivo, cuerpo principal, y una cápsula pequeña que se inserta. Además cuenta con un conector USB para poder recargar el dispositivo en cualquier puerto de este tipo. En el 2017 se convierte en el cigarrillo electrónico más popular de Estados Unidos. ¿Sabéis entre quiénes, no? Entre adolescentes y jóvenes. Y volvemos a las estrategias de marketing para los cigarrillos electrónicos, ya realizadas anteriormente con los cigarrillos convencionales. Imágenes de naturaleza, de libertad, personas de ambos sexos atractivas y felices. Se apela, como en historias anteriores, a las emociones. Veamos este ejemplo. Siempre juntos. Mismas técnicas de publicidad que con los cigarrillos. El hombre que anuncia el cigarrillo electrónico a la derecha, al final, no dista para nada de la imagen del hombre de Marlboro. Vuelve la publicidad asociada a la Fórmula 1. Patrocinio de eventos, conciertos, competiciones deportivas. El servicio al cliente especial. Exhibiciones de uso. Venta personal con promociones, invitando a amigos a probarlo. Publicidad en los puntos de venta. Mirar el aspecto de las tiendas de los cigarrillos electrónicos, similar a los teléfonos móviles o a las tiendas de informática. Busca la industria productos menos tóxicos y por vender está dispuesto a mentir, como ya sabemos. Mensaje de la industria. Estos productos son buenos para los que no quieren dejar de fumar, pero desean una alternativa menos perjudicial. El mensaje coloquial es: estos productos son saludables, son buenos entonces. Si nos dicen que algo puede ser un poco menos peor o menos dañino, lo convertimos en buenos. Los cigarrillos electrónicos no son inocuos, como veremos. Bien, los dispositivos susceptibles de liberar nicotina es un grupo muy heterogéneo, tanto en contenido como en la forma de calentarse como en la intención. Existen en el mercado ya más de 400 marcas y con 7.700 variaciones en los líquidos de recarga. Esto dificulta su estudio. ¿Qué deben estudiar los científicos en estos productos? Los componentes de las cargas líquidas, los componentes del aerosol emitido por los usuarios, el efecto en la salud tanto del consumidor y en aquellas personas que están en su entorno. La dificultad para determinar es la gran heterogeneidad existente. Toxicidad de los nuevos productos. La solución que contienen
está compuesta por diferentes sustancias y saborizantes. Por lo general, entre ellas incluye el propilenglicol, la glicerina, saborizantes y casi siempre nicotina. Se ha encontrado que contienen sustancias como formaldehído, acetaldehído, acroleína y distintos metales pesados. Algunas de estas sustancias son catalogadas como citotóxicas y carcinógenas. También se ha observado que algunos cigarrillos que se comercializan como productos sin nicotina en realidad sí la tienen. El propilenglicol es un compuesto presente en todos los dispositivos y es aprobado su uso en alimentos, en cosméticos, inhaladores y en la niebla artificial utilizada en los teatros y espectáculos musicales. Irrita las mucosas de las vías respiratorias al ser inhalado. Puede irritar ojos, orofaringe y vías respiratorias. La glicerina se considera segura cuando es consumida por vía oral, pero se desconocen sus efectos cuando es inhalada. Los carbonilos y los hidroxocarbonilos se consideran compuestos importantes del aerosol generado por estos dispositivos. Muchos de estos componentes son sustancias tóxicas con efectos conocidos sobre la salud, que producen cambios patológicos significativos. Ya han sido identificados más de 20 componentes. Fijaros que está incluido el mentol en esta lista, cuando está prohibido ya su uso desde el 2020 en los cigarrillos convencionales. Aquí, en el aerosol, que debemos de hablar de aerosol y no de vapor. El vapor de agua que conocemos es el que se desprende durante la ducha o cuando hervimos agua al cocinar unos huevos. Este aerosol contiene una combinación de sustancias químicas entre las que se encuentran nicotina, el propilenglicol, la glicerina vegetal, el polietilenglicol, aguas y saborizantes artificiales, que al calentarse se generan compuestos carcinógenos, en menor o igual magnitud que en el humo del cigarrillo. Algunos de los efectos. La nicotina ya produce una enfermedad en sí misma, es responsable de efectos cardiovasculares y tiene un efecto cocarcinógeno. Determinar y valorar con un mínimo de precisión la intensidad de los riesgos que se deriva del consumo crónico de los cigarrillos electrónicos nos va a llevar bastantes años. Esto se debe a que la toxicidad del tabaco es muy diferida en el tiempo, entre 20 o 40 años habitualmente, ya que la mayor parte de los consumidores de los cigarrillos son jóvenes, lo que difiere aún más, ya que una gran parte de los consumidores de cigarrillos electrónicos fuman también o han fumado cigarrillos normales, lo cual dificulta el poder diferenciar el daño a quién es producido, al uso del cigarrillo convencional anterior o al cigarrillo electrónico en este momento. Algunas reflexiones relevantes. Se incorporan los jóvenes a la adicción, son puerta de entrada, ayudan a dejar de fumar, son puerta de entrada al consumo de tabaco y otras sustancias. Pues con una oferta de 15.000 sabores, entre ellos sabores a frutas y a golosinas, ¿a quién nos parece que van dirigidos? Esta imagen tecnológica, ¿con qué población se identifica? Los menores que usan cigarrillos electrónicos tienen 6,3 veces más probabilidades de ser fumadores y 5,7 de convertirse en adictos. Según la encuesta Edades, ya la mitad de los adolescentes han probado los cigarrillos electrónicos. ¿Cómo llega a ellos la publicidad de estos dispositivos? A través de las redes sociales que más utilizan. Ya son de conocimiento público, contratos a influencers y youtubers promocionando su uso. ¿Ayudan a dejar de fumar? Pues sus conclusiones de los estudios libres de conflictos de intereses, dice el 83% incluyen que no son útiles para la cesación y el 80% aproximadamente al cabo de un año que los han usado son consumidores duales, es decir, consumen cigarrillo convencional y cigarrillo electrónico. La industria tabacalera ha adoptado el concepto de reducción de daños, que es un concepto sanitario. Ejemplo,
En el tratamiento de la adicción a la heroína, tras probar todas las herramientas terapéuticas existentes, incluyen a los enfermos en un tratamiento con metadona, administrada por un equipo sanitario especializado. ¿Habéis pensado dónde se venden los cigarrillos electrónicos? ¿Os imagináis que los pacientes acudan a una tienda del Corte Inglés a recoger su tratamiento? ¿Es esto lo que pretende la industria? Algunas conclusiones de los cigarrillos electrónicos. Contribuyen al inicio, mantienen la adicción, no ayudan a dejar de fumar y hay consumo dual, por lo que se multiplicará el daño. ¿Y si pensamos en el impacto ambiental y la contaminación que producen los millones de colillas en nuestros ríos y mares? Pues la colilla, formada por acetato de celulosa, tarda entre 10 y 12 años en degradarse. Imaginar por un momento cuál puede ser el impacto de todos los componentes de los cigarrillos electrónicos. Los cigarrillos electrónicos van a representar una amenaza ambiental de proporciones considerables. Una vez desechados, se convierten en una basura electrónica contaminada, con grandes cantidades de nicotina, componentes plásticos, metales, ácido de las baterías de litio, placas de circuito electrónico, y en ningún paquete trae instrucciones de cómo eliminarlos y son de difícil reciclaje. Si usted es una persona preocupada por su salud, lo seguro es evitar todos los productos relacionados con tabaco o liberadores de nicotina. Si necesita ayuda, hay muchos profesionales en su entorno que le pueden ayudar. Y si tiene Facebook, ¿Quién dijo miedo? Puede ser muy buena opción o excelente. Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Carmen, por tu magnífica presentación. Como ya veíamos y como sabemos y habéis ido aprendiendo a lo largo de este curso, pues los dispositivos electrónicos, los cigarrillos electrónicos, los vaporizadores, como queramos llamarlo, hay una gama, o el tabaco calentado, como queráis, no son estrategias útiles para dejar de fumar, aunque se usen, se estén vendiendo como ello. Y como bien nos ha dicho Carmen, pues sirven para iniciarse en el consumo del tabaco. La encuesta estudios que manejamos, la encuesta de edades en personas hasta 65 años, nos dicen que la prevalencia en su uso son cada vez mayores, es decir, cada vez hay más gente que lo usa, y sobre todo en la estudios vemos que cada vez hay más jóvenes consumidores de estos dispositivos, y sobre todo jóvenes que luego van a pasar a consumir productos antiguos, como eran los cigarrillos, que ella nos ha enseñado desde que Bonsac descubrió la máquina para hacerlo de manera exponencial, ¿no? Pues al final lo que tenemos son personas enganchadas a un dispositivo antiguo, como son los cigarrillos, y personas enganchadas a dispositivos nuevos. Afortunadamente no son muchas personas en estos grupos de tratamientos que tenemos con esta doble patología, pero los hay. Y aprovecho para decir, y ellos están aquí, lo pueden decir, que son casi más complicados de tratar. Aunque también vemos que en este caso se está produciendo una cultura parecida a la cultura del cannabis, en la cual se vende o se ha vendido como menos tóxico, y quizás confundirlo con más saludable. Para nada son saludables los cigarrillos electrónicos, es decir, son tan perjudiciales o más que los cigarrillos convencionales, puesto que desde el punto de vista de las drogodependencias, yo siempre insisto en que lo que mantiene unido al consumo muchas veces es la sustancia, otras veces es el entorno y otras veces es la propia persona. Bueno, pues para seguir siendo adicto, el cigarrillo electrónico no es ni más ni menos que un nuevo instrumento o un ya antiguo instrumento. Carmen nos decía que esto apareció en China en el 2003, y en la Siberia extremeña, que parece que está muy alejada de muchos sitios, en el 2006 ya había una fábrica
que se llamaba Pink Mule, o elefante rosa, que se dedicaba a ensamblar estas partes del cigarrillo electrónico que se producía en China, lo ensamblaban en una población cercana a Herrera del Duque, que es Peloche. Bueno, pues desde el año 2006 para acá han pasado más de 15 años. Esta fábrica se cerró por motivos de salud pública, pero hace escasamente 3 años. Durante ese tiempo lo que han estado, como ha dicho Carmen al final, es ganando tiempo y sobre todo sembrando dudas. Y esas dudas son las que hacen a la gente consumidora pensar que están en lo correcto, en que están haciendo algo que es más saludable. Y para nada es saludable el cigarrillo electrónico, como bien nos ha dejado claro Carmen. Así que te agradezco enormemente tu visión desde la otra parte de arriba de España, en la cual también se piensan que estos cigarrillos no son saludables y no nos ayudan a tratar a nuestros pacientes en la mayoría de los casos. Muchas gracias, Carmen. Puedes participar cuando tú quieras, tienes tu grupo abierto y sobre todo invitarte a que todo lo que tú quieras ofrecerlo puede entrar en él, puesto que esto no es un proyecto solo a nivel de Extremadura, sino que es a nivel de toda España. Te reitero el agradecimiento, sobre todo por emplear tu tiempo libre en ofrecernos a los demás. Muchas gracias y esperamos seguir contando con tu colaboración. Hasta siempre. Siempre.